Buenas noches, amados hermanos, el Señor les bendiga. Ante todo, le doy gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí para impartir la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Envío un saludo también a todos los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Y me gustaría empezar a hacer una pequeña oración para que Dios nos bendiga, primeramente con el estudio bíblico y también una oración por algún hermano o alguna hermana que esté pasando por alguna necesidad. Así que les invito a orar juntamente conmigo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, oh Dios, por esta oportunidad que nos permite, Señor, de estar ante tu presencia, Padre, confiando siempre que tú escuchas las oraciones de tus hijos. Aprovecho esta oportunidad, Dios, para pedirte por cada uno de mis amados hermanos que nos están escuchando, nos están viendo a través de las redes sociales. Tú conoces sus dilemas, sus problemas, sus enfermedades, todo lo que ellos necesiten, Señor. Te pido por cada uno de ellos, Dios, para que tú puedas suplir sus necesidades, sanar sus enfermedades, darle fortalezas en su fe. Toda necesidad que ellos necesiten, Señor, seas tú intercediendo de manera poderosa en sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. También te pido, Dios, que bendigas este estudio bíblico en el día de hoy para que mis amados hermanos sean edificados en el conocimiento de la palabra de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con el estudio bíblico y espero que tomen notas de todo lo que vamos a hablar. Amén. Bueno, mis amados hermanos, como pueden ver en la diapositiva, esa fue la clase que quedamos la semana pasada, donde usted puede ver en la diapositiva, primeramente tenemos un versículo, que es el versículo clave del estudio bíblico, Éxodo 25:8, dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ya creo que por el tiempo que hemos dado estos estudios bíblicos, ya ese versículo debe estar ya memorizado en algunos hermanos. Bueno, como hablamos la semana pasada, este es el lugar, está compartido por dos, lugar santo y lugar santísimo. Y ahorita vamos a empezar a mencionar cada uno de los elementos en el caso del lugar santo y después vamos a mencionar el arca del testimonio que está en el lugar santísimo. Así que primeramente vamos a ver, como están viendo en la diapositiva, usted puede ver la flecha que está en amarillo, vemos el velo del lugar santo, es decir, ya eso lo hablamos, esa es la puerta donde están las cortinas con los distintos colores para entrar al lugar santo. Más adelante, como puede ver en la flecha reflejada, vemos el velo del lugar santísimo. Asimismo, usted puede ver entre el velo del lugar santo y el velo del lugar santísimo, ahí podemos ver los elementos que forman parte del lugar santo. Ahí tenemos el candelabro, ahí tenemos el altar de la mesa de los panes de la proposición y el altar de incienso y la cortina del lugar santísimo. Entonces vamos a ir analizando cada uno de estos elementos que conforman dentro del lugar santísimo. También quiero recordarles que recuerden que las tablas estaban forradas de oro. Entonces imagínense esa imagen de esas tablas forradas de oro, cuando esas personas, cuando entraban al lugar santo, todo era de oro. Eso habla de la grandeza de Dios y también nos hace recordar cómo los judíos se esforzaron en trabajar y hacer las cosas mejores para Dios. Así que en el siguiente versículo, ¿verdad? Dios ordena que haga un velo del lugar santísimo, donde usted puede ver la flecha en la parte posterior y la Biblia en Éxodo 26:31 dice, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, será hecho de obra primorosa con querubines. Este texto es interesante porque nos describe
que el velo o la cortina que da al lugar santísimo, que ahorita vamos a verificar a través de la palabra y a través de las imágenes, que hay detrás del lugar santísimo. Y como puede ver en el velo, tiene esos distintos colores que ya también lo explicamos, ¿verdad? El color carmesí, blanco y azul y púrpura, que hablan de nuestro Señor Jesucristo. Ya eso se explicó en otra oportunidad. También dice en Éxodo 26:33, dice, aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Así que ese velo, ¿verdad? El velo del lugar santísimo que está en la parte superior va a ser la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Quiero recordarles que el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez o un día del año, y eso era en el día de expiación. Recuerde que los sacerdotes podían entrar al lugar santo, ahí donde usted ve los candelabros, el candelabro, el altar de incienso y la mesa de los panes de la proposición. Es interesante, amados hermanos, que el velo que usted ve, hay unos querubines. Eso nos hace recordar, y el velo del lugar santo nos hace recordar de que el hombre no tiene libre acceso al lugar santísimo o a la misma presencia de Dios. Esos querubines nos hacen recordar en el Génesis cuando los querubines impidieron que Adán y Eva tomaran del fruto que podía darles vida eterna. Ese velo que usted ve ahí, los judíos le llaman vida. ¿Por qué? Porque detrás del velo que está el lugar santísimo está el arca de testimonio que representa la presencia de Dios. Pasar de ahí para allá, tenemos al Dios glorioso, que es el Dios que nos da vida, vida. Así que esos querubines nos hacen recordar lo que pasó a nuestros primeros padres cuando violaron el mandamiento de Dios, desobedecieron a Dios y los querubines le impidieron el paso para entrar a la misma presencia de Dios. Así que esos querubines también les hace recordar que el acceso a Dios estaba restringido completamente, solamente con la permisología que Dios le estableció en la ley, fue a través del sumo sacerdote, que entraba una vez al año. Ahora, ¿qué simboliza ahora para nosotros el velo del lugar santísimo? Es interesante que el escritor en Hebreo capítulo 10, verso 19 y verso 20, haciendo una descripción de todos los elementos del tabernáculo, y recuerde que, como le dije anteriormente, que cada uno de estos elementos describen simbólicamente la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo dice Hebreo 10, 19, 20, el escritor dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿De qué velo está hablando? Y Él dice, esto es de su carne. Así que el escritor de Hebreo, inspirado por el Espíritu Santo, haciendo una tipología y una comparación del velo del lugar santísimo, ahora nosotros tenemos libre entrada al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, a través del velo de Cristo. ¿Cuál es el velo? De su carne, a través de su carne. Cuando Él fue traspasado, entonces esa es la única manera que el ser humano puede llegar a la presencia de Dios. En el antiguo pacto solamente podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo. Ahora, a través de Jesucristo, todas las personas tienen libre acceso por la fe en el Mesías, estar en la misma presencia del Padre Celestial. Muy bien. Ahora, vamos a analizar cada uno de los elementos que están, de los inmuebles que están en el lugar santísimo, y tenemos aquí primeramente la mesa para el pan de la proposición. De repente usted no entiende qué significa la palabra proposición, pero en el hebreo significa la mesa del rostro.
Ya tiene que ver con el rostro de Dios. Entonces vamos a analizar un versículo en Éxodo 25:23. Dice, mire cómo Dios ordena a Moisés, dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio, y la cubrirá de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Interesante, vamos a leer otro versículo para que usted se dé cuenta qué eran esos panes, qué función cumplían. Y mire como dice Éxodo 25:30, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Esos panes tenían que colocarse todos los sábados, días de reposo. Ahora, es interesante que estos panes simbolizan realmente a nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Simboliza realmente a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el pan que descendió del cielo y es el pan que nos da vida. Pero algo importante que quiero recalcar es que para los judíos colocar estos panes delante de Dios era reconocer que Dios era su proveedor, que Dios le había prometido que mientras ellos sigan fiel a Dios en el cumplimiento de sus mandamientos, Dios le iba a proveer de alimento. Así que estos panes realmente era una muestra de las bendiciones de Dios y también les hacía recordar a los judíos de que Dios estaba comprometido en bendecirles y darles alimento siempre y cuando ellos cumplieran el mandamiento. Pero a su vez también simboliza a nuestro Señor Jesucristo como el verdadero pan del cielo. Ahora bien, ¿qué hacían los sacerdotes con estos panes? Miren lo que dice Levítico 24, versos 5 a 8, dice, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. El término 12 tortas, como está subrayado, como usted lo está viendo, son 12 panes. Dice, cada torta será de 2 décimas de efa y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Esa parte subrayada delante de Jehová era porque esos panes eran sagrados y eran dedicados para Dios. Y dice, pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Así que ellos se lo ofrecían a Dios. Y dice, cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Así que estos 12 panes representaban a las 12 tribus de Israel y estos panes eran testimonio de que Dios lo estaba bendiciendo y que Dios era su proveedor. Ahí vemos en la figura cómo el sacerdote, hace cambio de los panes y se realizan todos los sábados. Ahora, ¿qué hacían con esos panes? Los sacerdotes tenían mandamiento de comer el pan sagrado en el lugar santo y ellos eran los únicos que estaban designados para comer ese pan. Esas son cosas interesantes por el cual nosotros al estudiar la Biblia nos sorprende cómo Dios tuvo control de cada detalle hasta el lugar donde comer el pan sagrado en el lugar santo. Aquí tenemos otro elemento que está en el lugar santo que tiene que ver con el candelabro. Y Dios le dice en Éxodo 25, capítulo 25, verso 31, 32, lo siguiente. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero.
Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Este candelabro en hebreo llamado menorá, tenía la función de alumbrar dentro del lugar santo. Dentro del lugar santo. Interesante que eso era hecho de oro puro, labrado en martillo. Eso se requería que la persona que hacía eso tenía que ser una persona experta. Y recuerde que en una de las clases leímos el versículo que el Señor dio su Santo Espíritu, capacitó con el Espíritu Santo a besar a él y a otra persona para que tuvieran esa gran habilidad de hacer estas imágenes. Algunos estudiosos dicen que ese candelabro pesa aproximadamente 57 kilos y era de oro puro. Ahora, ¿qué simboliza o qué representa este candelabro de 7 brazos? En este versículo nos dice algo interesante, Juan 8:12. Jesús dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que este candelabro realmente representa a nuestro Señor Jesucristo, porque Él dice que Él es la luz. Cuando Él dice yo soy la luz, es porque Él es el exclusivo en cuanto a esta función de alumbrar a los que están en tiniebla. Y eso es lo que hacía la función del candelabro, es alumbrar el lugar santo. Ese era el lugar. Algunos estudiosos dicen que esto realmente representaba a Jesús porque el oro representa su realeza. Y también porque los expertos, el que hizo el candelabro, lo realizó a través de martillo, lo golpeaba. Y algunos dicen que esto realmente representa a Jesús por el maltrato que él padeció por causa nuestra. Entonces ya hemos aprendido de este candelabro y en esta imagen usted puede ver el sacerdote, haciendo el alumbrado con aceite. Vea lo que dice en Levítico capítulo 24, verso 1 al 3, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente, fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, la dispondrán desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Lo que está explicando este versículo es que el sacerdote tenía que encender las lámparas a partir de las 6 de la tarde para que alumbrase toda la noche hasta el día de la mañana. Y eso lo tenía que hacer el sacerdote todos los días. Recuerde que la función del candelabro es para que alumbrara el lugar santo. Entonces, imagínense, hermano, esta imagen. Las paredes que están hechas de tablas forradas de oro, imagínense el candelabro de oro y las luces alumbrando ese lugar. Y el sacerdote entrando y todo era luz y todo era brillante, haciendo como un recordatorio de la grandeza y de la gloria y de la realeza de nuestro Dios. Pero también eso nos habla de que Dios merece lo mejor de nosotros. Vamos a la siguiente. Esto, lo que usted está viendo, como dice ahí, esta menorá es de oro puro y su diseño es exactamente igual al que marca la Torá según el Instituto del Templo, siendo la que se utilizará en el tercer templo de Jerusalén luego de su reconstrucción. Para explicarle algo, el término Instituto del Templo realmente es un instituto formado por judíos que fue fundada con la finalidad de restaurar todos los elementos del templo para la reconstrucción del tercer templo.
Están los planos y esta menorá, algunos estudiosos, esta es una menorá de oro puro que va a ser usada para el tercer templo que va a ser levantado en el tiempo que Dios lo permita. Entonces, todas estas cosas, lo que nos llama la atención es que esta gente de Instituto del Templo ya tienen todo preparado, solo están esperando que se cumpla el tiempo para que ellos puedan levantar nuevamente ese ministerio, ese servicio ministerial sacerdotal del tercer templo. Muy bien, seguimos. Ahora tenemos el altar de incienso. El altar de incienso. En Éxodo capítulo 30, verso 1 al 3 dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de oro puro. Su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Es más o menos así la imagen que usted puede estar observando. Esa estaba al frente, estaba ubicado al frente del velo del lugar santísimo. Hay una representación en la siguiente. Esto es más o menos la altura como usted la puede observar, y también en las 4 esquinas puede observar los 4 cuernos y usted puede observar que están como pintadas de rojo, haciendo recordar de que cuando el sacerdote entraba para hacer expiación primeramente por sus pecados y expiación por el pueblo, en el día de expiación, porque ese era el día, él untaba con la sangre esos 4 cuernos. En ese lugar, en el altar de incienso, en la parte interna, ahí se colocaba el incienso. Vamos a ver la siguiente imagen. Aquí vemos cómo el sumo sacerdote está ante el altar de incienso. Al frente está el velo lugar santísimo y ahí podemos ver el incienso. Ahora la pregunta que nos hacemos: ¿qué simboliza o qué representa el incienso? Vamos a leer los siguientes versículos. Por ejemplo, el Salmo 142, verso 1-2 dice: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Vea que aquí el salmista ya como que ya conocía qué simbolizaba el incienso. Él dice: suba mi oración delante de ti como el incienso. Esto nos enseña claramente que el sumo sacerdote en representación, recordemos que el sumo sacerdote era el mediador entre el pueblo y Dios, representaba el pueblo. Recordemos que el sumo sacerdote, él llevaba el efod con las 12 piedras incrustadas con los nombres de cada una de las tribus de Israel, y al presentarse ante el altar del incienso y al quemar el incienso, él es lo que estaba haciendo en representación. Era como que todas las oraciones que estaban haciendo el pueblo fuera del tabernáculo, que esas oraciones ahora iban a estar en el altar de incienso y iban a subir delante de la presencia del Señor. Pero vamos a leer otro versículo, que hace referencia a esto de que el incienso representa la oración de los santos. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis, capítulo 8, verso 3 y 4, que dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Estamos hablando en el cielo. Dice: con un incensario de oro,
y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Es interesante que este versículo realmente hace referencia a que nuestras oraciones para Dios son como olor fragante, como el incienso. Pero lo interesante de este versículo que nos enseña que también en el reino celestial hay un altar de incienso y probablemente haya sido el modelo que Dios le mostró a Moisés, el cual tenía que construir aquí en la tierra. Vamos al siguiente. Ahora tenemos, después que pasamos del velo del lugar santísimo, ahora pasamos al arca del testimonio. Al arca del testimonio, como puede ver, todo era forrado de oro, ¿verdad? Pero Dios les da este mandamiento. Antes de avanzar, quiero decirle que la parte de arriba, que más adelante se lo voy a explicar, ¿verdad? Era una tapa y todo estaba hecho de manera conjunta. La parte de arriba donde están los dos querubines con sus alas extendidas, ¿verdad? Junto con la tapa, la parte de arriba, llamar propiciatorio, que más adelante voy a hacer referencia. Ahora vemos el arca de testimonio. El arca de testimonio, recuerde que está después del velo del lugar santísimo, que el sumo sacerdote solo podía entrar. Entonces leemos aquí en Éxodo capítulo 25, versos 10 y 11, dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrirá de oro puro por dentro y por fuera, y hará sobre ella una cornisa de oro alrededor. Esta arca del testimonio tenía un ancho aproximadamente 67 centímetros y un largo de casi 112 centímetros. Entonces aquí podemos ver cómo estaba construido, madera de acacia y todo era forrado de oro, que representa la realeza y la gloria de Dios. Aquí puede ver, como les dije, está el propiciatorio, es una tapa, ¿verdad? Y los dos querubines, todo eso conformaba un solo elemento. Aquí vemos, ¿verdad? El propiciatorio y dice: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrado a martillo, lo harás en los 2 extremos del propiciatorio. Todo esto es labrado a martillo. Esto se requiere de una persona realmente experta para hacer estos diseños. Y recuerda, lo que usted está viendo aquí solamente es un diseño de lo que pudo haber sido el propiciatorio. Recuerda, el propiciatorio es la tapa del arca del testimonio. Ahora, ¿qué representa el arca del testimonio? Representa la presencia de Dios. No es que el arca del testimonio es Dios o es una representación gráfica de Dios. No, representaba de que Dios se manifestaba a través entre los dos querubines. Es decir, si estaba el arca de testimonio, ahí estaba Dios. ¿Por qué? Porque Dios prometió que se iba a manifestar y se iba a comunicar con el pueblo en medio de los dos serafines. Vamos a leer el siguiente versículo. Mira cómo dice Éxodo capítulo 25, verso 21-22. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti,
¿Ya? Esa parte es importante. Dice que de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Aquí Dios le está diciendo que Dios se iba a comunicar con Moisés entre los dos querubines. Entre los dos querubines, ahí está lo que en la parte de arriba, en el medio de los querubines, ahí eso se llama el propiciatorio. Propiciatorio, ese es el lugar donde el sumo sacerdote en el día de expiación colocaba la sangre del chivo expiatorio y lo colocaba en el propiciatorio. Propiciatorio significa apaciguar la ira de Dios. Así que cuando la sangre era colocada en el propiciatorio, la ira de Dios era apaciguada, se hacía propiciación. En Romanos el apóstol Pablo nos dice que el apóstol Juan, que Cristo hizo propiciación por nuestros pecados. Así que podemos decir que el propiciatorio representa a Jesús con su sangre, el cual Dios nos perdona. Ahora bien, vea que Dios dice que Él se va a manifestar, va a hablar, es entre los dos querubines, no hay ninguna imagen. Y quiero recargar algo aquí que para algunos hermanos que están empezando en los caminos del Señor, la Iglesia Católica dice que se pueden venerar imágenes porque en este caso se está venerando imágenes. Pero creo que eso es una mala apreciación, una distorsión del texto bíblico. Porque el hecho de que Dios mandó a hacer querubines, Dios no manda que veneremos los querubines. Dios manda que adoremos a Dios entre los dos querubines. Ahora, lo que realmente representa a los querubines, escuche esto, cuando el sumo sacerdote entraba ahí al lugar santísimo y enfrente del arca de testimonio, tenemos ahí a todas las criaturas que Dios ha creado. Creó a los querubines y creó al ser humano. Y lo vemos a los querubines con las alas extendidas y mirando hacia el propiciatorio. Lo que nos están expresando es una actitud de adoración y de reverencia ante el Creador. Y cuando el sumo sacerdote entraba en ese lugar, también mostraba una actitud de reverencia ante el Creador. Por eso es que nosotros los evangélicos no tomamos eso como excusa que para adorar a la imagen o para venerar las imágenes, no, sino que realmente los querubines y el sumo sacerdote representaba toda la creación, las criaturas que Dios creó, rendidos completamente ante la presencia de Dios. Así que el sumo sacerdote no adoraba ni veneraba a los ángeles. El texto lo dice que Dios iba a hablar a través, en medio de los dos querubines, y no hay ninguna imagen entre los dos querubines. Así que nosotros adoramos a un Dios que es espíritu. Amén. Vamos con la siguiente. Se me pasó por alto. En la primera parte del versículo de Éxodo capítulo 25, verso 21, dice, y pondrás en el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Probablemente algunos hermanos leyeron el versículo y dirán, bueno, dice que pondrás el testimonio que yo te daré. Bueno, resulta que en otras partes en la Biblia, Dios ordenó, a medida que pasaban algunas circunstancias con el pueblo de Israel, ¿verdad? Dios ordenó primeramente que colocaran dentro del arca de testimonio las dos tablas de la ley. Después se mandó a colocar la vara de Aarón que reverdeció, y también mandó a colocar dentro del arca una porción del maná. Así que estas tres cosas realmente eran un testimonio de Dios para el pueblo de Israel, un testimonio de su palabra, es decir, las dos tablas de la ley es un testimonio al pueblo de Israel que estaban obligados a guardar los mandamientos, que debían amar y obedecer a Dios. La vara de Aarón, que también tenían que reconocer el líder o el liderazgo de los sumos sacerdotes, en el caso de Moisés y Aarón, y del maná les hacía recordar a ellos de que Dios les suplió
sus necesidades, los alimentó durante 40 años. Así que estos tres elementos es un testimonio del Dios de la gloria, el Dios que exige obediencia, el Dios que exige reverencia y respeto a los líderes y que Dios les ha prometido de darle provisión. Pero vamos a leer el versículo que dice en Éxodo 25:16, dice, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, como le expliqué anteriormente. Muy bien, amados hermanos, entonces ya con esto hemos abarcado todos los elementos que estaban en el tabernáculo y podemos ver en esta gráfica ya que entramos a la primera puerta del camino, nos encontramos con el altar de bronce, después la fuente de bronce, donde los sacerdotes se lavan las manos y los pies antes de ministrar, después se entra al tabernáculo. Así como usted lo está viendo, era como ministraban en el tabernáculo. Pero el tabernáculo no iba a durar por siempre. Ahora Dios, más adelante, pasaron muchos años y pasaron algunos acontecimientos históricos, que más adelante los mencionaremos, pero ahora Dios llevó al pueblo de Israel a otro nivel. Del tabernáculo, ahora pasaron al templo de Salomón. Así, cuando nosotros vemos cómo se ha desarrollado la adoración para parte del pueblo de Israel, podemos ver cómo Dios lo fue llevando a ellos de poder y de gloria en gloria. Como le dije anteriormente, era un tabernáculo, pero Dios siempre nos quiere llevar a cosas más grandes, a cosas a lo que Dios más se merece. Así que si Dios los llevó a ellos del tabernáculo y los lleva al templo de Salomón, que más adelante, el próximo miércoles, estaremos hablando de cómo Dios llevó al pueblo de Israel a la reconstrucción del templo. Pero algo lo que quiero hacer énfasis en esto, amados hermanos, podemos ver cómo Dios fue llevando al pueblo de un tabernáculo a un gran templo. Y el pueblo se esforzó porque ellos amaban a Dios y querían lo mejor para Dios. Así que aquí vemos cómo el pueblo de Dios ahora van a construir un templo para Dios, un templo más grande, y el cual Dios pudo guiar, en este caso, al rey David y a Salomón en el cumplimiento del deseo de David. Esto nos enseña, amados hermanos, que aquellos que anhelan hacer grandes cosas para Dios es porque tienen un concepto de un Dios grande y todopoderoso y que tenemos que reconocer que Dios merece lo mejor. Así que cuando el pueblo de Dios se esforzaba, el pueblo israelita se esforzaba por hacer grandes cosas para Dios, es porque amaban a Dios, aman a Dios y que reconocían que el Dios de la gloria, el Dios creador, merece grandes cosas para él. Por eso, amados hermanos, nosotros como iglesia, la casa de mi Padre, estamos conscientes en el Dios que hemos creído y creemos que debemos trabajar y esforzarnos para buscar un templo grande y hermoso, porque Dios es grande y hermoso también, porque Él se lo merece y Él ha hecho grandes cosas por nosotros. Así que, amados hermanos, Dios no nos va a defraudar. Dios está con nosotros. Dios conoce el sueño en cada uno de nosotros, porque el día que nosotros inauguremos este templo, nosotros le vamos a dar gracias a Dios, porque Dios es el que tiene el poder, es el que nos da la capacidad, es el que nos provee para llevar a cabo el cumplimiento de su voluntad. Amén. Así que, amados hermanos, que Dios les bendiga y nos veremos el próximo miércoles.
Miércoles 6 p.m. Nuestro estudio bíblico, el templo de Dios en la Biblia. Viernes 26 de julio a las 9 de la mañana. Nuestro Ministerio de Años Dorados, servicio de oración, adoración y meditación de la palabra. Inscríbete ya en la Escuela de Crecimiento a través de nuestra página web www.lcpcaracas.org. LCP Consultas Médicas es una iniciativa de la Casa de Mi Padre sin fines de lucro para brindar atención médica a personas necesitadas. Contamos con las especialidades de medicina interna, pediatría y nutrición. Nuestras consultas son los jueves de 1 a 5 de la tarde en la sede central de la Casa de Mi Padre, edificio Santa Fe, nivel Mezanina, La Candelaria, a media cuadra de la estación Bellas Artes. Teléfonos 0212-578-5969 y 0424-211-1551. LCP Consultas Médicas, porque tu salud es nuestro único interés. En agosto, Instituto LCP para informar, formar y transformar en sus dos modalidades, presencial y online. Inscripciones abiertas a través de nuestra página web en donde conseguirás toda la información. Si recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, el paso que debes dar a continuación es bautizarte. Para ello, en la Casa de Mi Padre te ofrecemos el curso Un Nuevo Comienzo. En él te enseñaremos los fundamentos básicos de nuestra fe y te ayudaremos a comprender el plan maravilloso de Dios para tu vida. Tú puedes inscribirte en nuestra página web www.lcpcaracas.org. Somos la Casa de Mi Padre, donde todos tienen un lugar. Escuela Bíblica de Vacaciones 2024, del 27 al 31 de agosto. Inscripciones abiertas ya a través de nuestra página web www.lcpcaracas.org. En su menú principal vas a la casilla de eventos y allí estará el formulario de inscripciones EBDB. EBDB 2024, Viajeros Express Internacional.